Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos. Estamos contentos hoy, estamos grabando el episodio número 50 ya de nuestro programa, de nuestro canal de YouTube. Y bueno, hemos recorrido todo el libro de Génesis en 50 episodios y ya gran parte del libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 32, que es el que hoy vamos a estudiar juntos, donde se encuentra una historia muy interesante, la historia del becerro de oro, ¿no? Y todo lo que sucedió allí al pie del monte, poco antes de que Moisés descendiera, luego de haber tenido su encuentro con Dios, donde también recibió las tablas, ¿no?, con los 10 mandamientos. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con un término que hoy se habla mucho, ¿no? En la actualidad se habla mucho y se usa mucho una palabrita, la palabrita gestionar, ¿no? Gestionar la educación, gestión empresarial, gestión pública, ¿no? Algunos hablan de gestionar las crisis. Esta semana leía a un pastor español una meditación que hablaba de gestionar los silencios, ¿no? Qué importante saber cuándo guardar silencio o cuándo no. Bueno, y él hablaba de la gestión de los silencios. Gestionar, ¿no? Una palabrita que se utiliza muchísimo en la actualidad. Y justamente el tema que nosotros vamos a ver hoy, lo vamos a ver bajo la siguiente lupa, ¿no? La de gestionar la espera, ¿no? ¿Cómo gestionamos las esperas? ¿Cómo gestionamos la espera? El ser humano muchas veces tiene que esperar para distintas situaciones en nuestra vida cotidiana. Tenemos que esperar. A ninguno nos gusta esperar. Y a veces también la espera, cuando uno se pone impaciente, lo lleva a cometer errores. Bueno, la historia que vamos a ver hoy, la historia del becerro de oro, tiene mucho que ver con eso y la vamos a utilizar como una ilustración también de la gran espera, ¿no? La gran espera de todos los cristianos, que es la del retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La promesa más grande que nosotros tenemos en la Biblia y para la cual también estamos esperando, ¿no? Por eso los invito a que nos acompañen hoy en este episodio 50 de Proyecto Apocalipsis. Voy a comenzar la lectura de Éxodo capítulo 32, versículo 1 en adelante. Dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, se acercaron a Aarón, al hermano de Moisés, ¿no?, y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Claro, Moisés hacía ya un tiempo importante que estaba allí en el monte, ¿no?, teniendo sus encuentros con Dios. El pueblo se acerca entonces a Aarón, al hermano de Moisés, y le hace este planteo. Y Aarón les dijo: aparten los aretes de oro que están en las orejas de sus esposas y de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en las orejas y las trajeron a Aarón. Él los tomó de sus manos, les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta al Señor. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, después se levantaron a divertirse. Entonces, dice el versículo 7, el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Y así comienza esta historia en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Si tienen a mano sus Biblias, les recomiendo abrirlas y poder seguir la lectura, ¿no?, de lo que vamos comentando. Nuevamente, Moisés en el monte, el pueblo que dice Moisés que no vuelve, no sabemos qué le pasó, no sabemos qué le ocurrió, van a Aarón y le meten presión, ¿no?, para decirlo con nuestras palabras: haznos un Dios, ¿no? Haznos un Dios, porque no sabemos dónde está Moisés, no sabemos qué le pasó a Moisés. Y Moisés le dice: bueno, tráigame oro. Le traen el oro, hacen este becerro, ¿no?, de fundición, y tienen el atrevimiento de decir: este es tu Dios, ¿no?, que te sacó de la tierra de Egipto. Si bien acá esto en una primera instancia se puede prestar a confusión, porque uno puede pensar que ellos estaban adorando, si bien lo estaban haciendo, pero quizás no se daban cuenta, no es que estaban adorando a otro Dios, ¿no?, a otro Dios con otro nombre. Ellos creían que a través del becerro estaban adorando a Jehová, pero en realidad esto era un error, ¿no?, era algo que Dios
claramente había prohibido, como lo vimos en los capítulos anteriores, y ellos estaban diciendo que adoraban a Jehová, pero a través de este becerro, ¿no? Que de paso no fue Dios el que pidió que se lo hicieran, ¿no? Pero aquí hay muchos aspectos para sacar conclusiones. En primer lugar, esto de la espera, ¿no? De, como les decía, de gestionar la espera. El pueblo se impacientó porque Moisés no volvía y el pueblo perdió el rumbo porque Moisés no volvía. Y en esto claramente veo una ilustración, ¿no? De lo que los cristianos esperamos, ¿no? O sea, los cristianos hace ya muchos siglos que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, esto lo vimos en algunos capítulos anteriores, ¿no? Lo voy a sintetizar en Romanos 8:34. Jesús es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros. Los cristianos sabemos que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó y que ascendió al cielo, ¿no? De esto también da testimonio el libro de Hechos, en el capítulo 1, el libro que se encuentra inmediatamente después de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. El libro de Hechos, aparecen unos ángeles, ¿no? Cuando Jesús asciende y le dicen a los discípulos y a los seguidores de Jesús: varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? ¿No? Es este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, es el que va a volver, ¿no? Va a regresar. El propio Jesús, y lo vamos a sintetizar en un texto muy conocido, San Juan 14, del 1 al 3, el propio Jesús dijo que iba a volver. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Esto está en San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, y Jesús promete claramente que va a volver. Claro, como vimos en el capítulo 48, en el episodio 48 de Proyecto Apocalipsis, la mayoría de las personas desconoce una gran verdad que está en la Biblia, y nosotros explicamos, de paso nuevamente, si alguien no lo vio, les recomiendo que puedan ver el episodio 48 de Proyecto Apocalipsis que grabamos hace 15 días, donde arrancamos, ¿no?, con Romanos 8:34 para explicar que Jesús murió, resucitó y después ¿qué pasó? O sea, la gran mayoría no sabe, así como el pueblo de Israel no sabía dónde estaba Moisés. Hoy la gente no sabe dónde está Jesús, después que ascendió, ¿a dónde se fue? Al cielo, podría decir alguno, sí, pero ¿a dónde? ¿A hacer qué? ¿Por qué no vuelve? Bueno, todas estas cosas que los cristianos podemos plantearnos y cuestionarnos, justamente son las que el pueblo quizás se cuestionó en ese momento cuando Moisés no volvía. ¿Dónde está Moisés? ¿Por qué se fue? ¿Cuándo va a volver? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y se empezó a impacientar. Por eso digo que esta historia del becerro y de Moisés es una buena ilustración de lo que nos pasa a los cristianos en relación a la espera por la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que está prometida por el propio Jesús y que está prometida en un montón de versículos de la Biblia. Hay un montón de versículos que hablan que Jesús va a regresar, ¿no? Por eso es importante conocer a dónde fue Jesús después de la ascensión, qué está haciendo en el cielo, ¿no? Y que lo que está haciendo es una obra de intercesión. Eso es lo que nosotros explicamos en el episodio 48, ¿no? Una obra de intercesión que está muy bien explicada en el libro de Hebreos, en los capítulos 8 y 9, les recomiendo especialmente. Allí explica lo que Jesús está haciendo en el cielo y cuando termine esa obra de intercesión va a regresar. Pero claro, desde que Jesús dijo, voy a volver, ¿no?, y ascendió a los cielos, la mayoría coincide que Jesús murió en el año 31, ¿no?, de nuestra era. Por lo tanto, ¿cuántos años han transcurrido ya? Han pasado, ahora en el 2031 se van a cumplir 2000 años, ¿no? O sea, que estamos a 6 años de que se cumplan 2000. O sea, hace 1994 años, según creemos, que Jesús ascendió a los cielos y dijo volveré. 1994 años y Jesús no volvió, ¿no? 20 siglos casi ya de que Jesús se fue al cielo y aún no regresó como dijo que iba a regresar. A lo largo de los siglos hubo personas fieles que esperaron el cumplimiento de esta promesa. Y para muchas personas el tiempo de espera fue toda su vida, ¿no? La gestión de la espera fue toda su vida. Ojalá que nosotros seamos la generación que nos toque ver regresar a Jesús, ¿no? Pero si no fuera así, más allá de que las profecías indican de que realmente falta poco, ¿no?, para que el Señor vuelva, pero si no fuera así, ¿cuál es el tiempo de espera para nosotros? Toda nuestra vida completa. ¿Cuál es el tiempo en el cual debemos gestionar, no nos olvidemos de esta palabrita, cuál es el tiempo en el cual debemos gestionar
La espera, toda nuestra vida. ¿Cómo gestionó la espera de Moisés el pueblo de Israel y Aarón? La gestionaron muy mal, ¿no? Primero con desconocimiento. ¿Dónde está Moisés? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no vuelve? Muchos de ellos, Aarón mismo y algunos de los sacerdotes, habían estado en el monte, habían presenciado el momento en que Dios se manifiesta, ¿no? Tenían una idea clara, sin embargo no supieron o no quisieron transmitir esto al pueblo, evidentemente, ¿no? Después también veo en esto cómo rápidamente Aarón dice tráiganme oro y el oro aparece rápido, ¿no? Para hacerse un becerro de fundición, un ídolo, ¿no? En definitiva, más allá de que ellos decían que estaban adorando al propio Creador. ¿Cómo estamos gestionando los recursos en relación a la espera, ¿no? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para qué cosas el oro aparece rápido y para qué otras cosas el oro no aparece, ¿no? ¿Cómo gestionamos los recursos que el Señor nos da para administrar mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Otra cuestión, dice que se levantaron muy temprano, ¿no? Para hacer esta fiesta que Aarón había establecido, porque no fue Dios el que la estableció, fue Aarón, ¿no? Y el pueblo se levantó muy temprano, dice. Y acá yo pensaba en la gestión también del tiempo, y siempre en función de la espera. ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo? ¿Para qué cosas estamos dispuestos a madrugar y para qué cosas no estamos dispuestos a madrugar? Generalmente el ser humano está dispuesto a madrugar para lo que le interesa, ¿no? El ejemplo más claro lo tenemos en los chicos, donde cuesta, y quizás muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia, ¿no? Donde cuesta levantarse para ir a la escuela, pero si es un campamento, a las 5 de la mañana lo tenés ya preparado, ¿no? Para salir al campamento. Al ser humano le cuesta, ¿no? Gestionar su tiempo de una manera correcta. ¿Cómo estamos gestionando nuestro tiempo? ¿Para qué cosas madrugamos? ¿Para cuáles no? En relación siempre a la gestión más importante, que es la gestión de la espera. ¿Cómo gestionamos la espera, ¿no? Los recursos, el tiempo aparece aquí. Otra cuestión, ¿no? Otro término que me llamó la atención dice que el pueblo salió a divertirse. O sea, ¿cuál era el propósito de ellos? ¿Adorar a Dios o divertirse, ¿no? Está bien que Dios, dice la Biblia, que es un Dios alegre. Dios no es un Dios de ceño fruncido, Dios no es un Dios autoritario y dictador como el diablo lo quiere hacer ver, ¿no? Dios es un Dios que se goza en la alegría y se goza en la alegría de sus hijos. Pero la diversión de la que está hablando acá el texto, si uno lo lee en diferentes versiones de la Biblia y ve el contexto, ¿no? Además del capítulo 32, no está hablando de una diversión sana o de una alegría sana. Está hablando de hoy un término que se usa mucho en la Argentina, que muchos dirían una festichola, ¿no? o una fiesta que tiene más que ver con lo pagano que con un culto de adoración, ¿no? Donde había orgías, donde había bailes sensuales, donde había bebida en abundancia y comida de una manera desenfrenada. O sea, esa era la forma en que el pueblo se estaba divirtiendo cuando supuestamente decían que estaban adorando el nombre de Dios a través de ese becerro, ¿no? Fíjense hasta dónde realmente se puede llegar a desvirtuar, ¿no? Eso es lo que sacamos de lo que hemos leído en estos primeros pasajes. Además, este hecho, ¿no? De una religión, hay muchos ejemplos en la Biblia, y qué peligroso es esto, ¿no? De una religión a medida, una religión donde el pueblo pide, Aarón le da, Aarón establece la fiesta, Aarón hace el becerro, pero acá no aparece Dios en ninguna parte, ¿no? Es una religión inventada y acomodada y a medida de lo que el ser humano quería, y no de lo que Dios había requerido, ¿no? Para el bienestar de su pueblo y la felicidad de su pueblo. Por eso en el versículo 7 dice que el Señor le dijo a Moisés, anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, ¿no? Lamentablemente esto se iba a repetir después en los siglos venideros, se iba a repetir mucho en la historia de Israel. Les doy un texto, ahora no tenemos tiempo de considerarlo, pero si ustedes se van a Primera de Reyes, en el capítulo 12, aparece un personaje que se llamaba Jeroboam, ¿no? A quien Dios le había dado las 10 tribus, cuando Israel se separa, ¿no? Y las 12 tribus dejan de ser una nación, solamente 2 quedan con el hijo de Salomón, y las otras 10 quedan con Jeroboam. Pero Jeroboam tenía un problema, ¿no? Si bien él se había quedado con 10 tribus, el hijo de Salomón
que solo se había quedado con 2, tenía por capital a Jerusalén. Entonces Jeroboam temió que la gente se fuera con el tiempo a Jerusalén a adorar y volviera su corazón al hijo de Salomón, ¿no? Con este temor, Jeroboam lo que hace, lo estoy diciendo de una manera muy rápida y sencilla porque solo lo quiero citar como un ejemplo, Jeroboam lo que hace es justamente levantar 2 becerros de oro. O sea que esta historia que ustedes ven acá no fue la primera y única vez. El pueblo, en el caso que yo le estoy contando, casi unos 500 años después, vuelven a repetir esta historia, ¿no? Y este Jeroboam también establece fiestas, establece celebraciones. Es una historia muy, muy interesante la de Jeroboam, la pueden ver en Primera de Reyes 12 y los capítulos que le siguen, porque hace lo mismo que hizo acá Aarón, ¿no? Sin seguir un mandato de Dios, por su propia cuenta, por su propia voluntad y con el fin de agradar a la gente, ¿no? o de contener a la gente, establece este tipo de celebraciones. Por eso digo, ¿no? Este mal obrar de Aarón, qué consecuencias también iba a tener a futuro, ¿no? Esta mala gestión del tiempo, de los recursos, de la espera, ¿no? Toda esta mala gestión que hace Aarón, cómo las consecuencias se iban a ver siglos después, ¿no? Cuando el pueblo iba a volver a caer en las mismas situaciones. A raíz de esto, bueno, a partir del versículo 11, narra la intercesión de Moisés, ¿no? Porque en el versículo 10 dice, Dios le dice a Moisés, ahora pues déjame que se encienda en mi ira sobre ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Es decir, Dios le está proponiendo a Moisés, los voy a consumir a este pueblo, que fue testigo de tantas cosas, ¿no? De la salida de Egipto, las plagas, el maná, el cruce del Mar Rojo, el agua de la roca. O sea, Dios los cuidó, los mimó, los ayudó de tantas maneras, y este pueblo tan rápidamente se olvida, ¿no? Y se va en pos de esta adoración que no había sido establecida por Dios. Y Dios le dice a Moisés, déjame que los consuma y haré de ti una gran nación. O sea, le repite la promesa que ya le había hecho en el pasado a Abraham, ¿no? Pero lo que Dios le está diciendo en realidad a Moisés es, empecemos de vuelta, ¿no? Olvidémonos de ello, te voy a dar muchos hijos a vos y arranquemos de vuelta. Moisés le dice que no, ¿no? Y Moisés, como una figura de Cristo, fíjense qué interesante, ¿no? Moisés, como una figura de Cristo, intercede por este pueblo. El versículo, y Dios finalmente lo escucha, ¿no? a Moisés. El versículo 15 dice, volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas de ambos lados, de una y otra cara. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. El versículo 19 dice que cuando Moisés llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, ¿no? El versículo 20 dice que tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, ¿no? ¿Qué legado se perdió la humanidad, ¿no? Qué interesante hubiera resultado que hoy estuvieran esas tablas, seguramente custodiadas en algún lugar, escritas por el propio dedo de Dios, ¿no? Qué legado se perdió la humanidad por la conducta rebelde, ¿no? De este pueblo, por la conducta idolátrica de este pueblo, por la mala gestión, ¿no? De la espera que hizo este pueblo. Todo esto que aconteció acá con Israel y lo que acontecería 500 años después con el caso de Jeroboam que yo les mencionaba, también puede ser tomado como una ilustración de lo que iba a suceder tiempo después, ¿no? Ya del tiempo de Cristo para acá, a partir del cuarto, quinto siglo de nuestra era, cuando muchas tradiciones, cuando el cristianismo, ¿no? Principalmente a través de un protagonista que lo he nombrado mucho en estos videos y que es el emperador Constantino, ¿no? Que hizo prácticamente lo mismo, unió lo religioso con lo pagano, trajo a todos así para poder tener mayor poder, ¿no? en su imperio. También estableció fiestas, también estableció una clase de sacerdocio, o sea, todo lo que hizo Aarón, lo que hizo Jeroboam, lo va a hacer también Constantino. Y es interesante cuando uno estudia, ¿no? En la Edad Media cómo se han introducido tantas tradiciones y cosas que no están en la Biblia, que no fueron determinadas por Dios, sino que fueron determinadas por el hombre que construyó sus propios becerros de oro, gestionando de una manera pésima la espera, ¿no? Esa espera
que apenas llevaba unos siglos en ese momento y hoy lleva 1994 años gestionando pésimamente esa espera y cambiando, ¿no?, la verdad de Dios por cosas del ser humano. Pero eso no se termina acá. Yo creo que el desafío, ¿no?, y con esto entro en la parte final del video, el desafío para nosotros, pertenezcamos a la iglesia que pertenezcamos, porque sé que entre quienes escuchan el programa o ven el programa, hay personas que practican diferentes religiones, ¿no?, o que tienen su religión, algunos que se congregan en una iglesia, otros que no, pero sé que todos los que escuchan el programa lo hacen porque encuentran que este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Y el gran peligro, ¿no?, porque aparte Jesús lo dejó anticipado en su palabra, el gran peligro que tenemos es de que al hacerse larga esta espera, hoy también nos suceda lo mismo y se deje de lado este libro, ¿no?, se deje de lado la Biblia, y entonces el ser humano comience a dictar su propia religión, sus propios becerros de oro, ¿no?, y a decir, bueno, la Biblia dice esto, pero me parece que mejor hagamos esto. O la presión del pueblo, ¿no?, las olas que hay en el mundo que presionan sobre distintos puntos y dice, ¿y si cambiamos esto? ¿Y si cambiamos aquello? Pero la pregunta es, ¿esos cambios que se hacen o se pretenden hacer en distintas denominaciones religiosas están basados en la palabra de Dios? ¿Están basados en la Escritura? ¿O están basados en las presiones de las olas de pensamiento y de ideología que hay en el mundo? ¿O están basados en lo que una o dos personas deciden y quieren? ¿En qué están basados, ¿no? Siempre que alguien aparezca con alguna novedad, ¿no?, entre comillas, en nuestras iglesias, lo más sano, lo más sabio sería, con oración, considerarlo a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Este cambio que se quiere hacer, ¿está en la Biblia, ¿no? ¿Fue ordenado por Dios? ¿O es meramente un mandamiento, como dice Jesús, ¿no?, un mandamiento de hombre? Es meramente un mandamiento de hombre. ¿Qué es lo que motiva, ¿no? A veces en el nombre de la modernidad o en el nombre justamente, ¿no?, lo que dice acá, decía que el pueblo salió a divertirse, en el nombre de hacer los cultos más atractivos, ¿no?, en el nombre de muchas cosas que no está mal en sí mismo si uno lo hace de la manera apropiada y siempre basado en la Escritura, pero en el nombre de muchas de estas cosas se comete este error, ¿no?, de introducir cambios alejados de lo que la Biblia y la Escritura dice y de lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Porque este libro tiene valor porque entendemos y creemos que es la palabra de Dios, ¿no? Es todo el valor que tiene. Si no creyéramos que este libro es la palabra de Dios, dejémoslo a un costado, clausuremos nuestro programa, clausuremos un montón de cosas, nada tendría sentido. O sea, todo parte del sentido de que creemos que este libro, hay evidencia suficiente, ¿no?, que este libro es la palabra de Dios. Pensando en esto de cómo gestionar la espera, me gustaría, a ver si podemos terminar con un texto que lo tenía por aquí anotado. Bueno, acá les voy a leer, en realidad venía pensando el texto que les cité y no me podía acordar la referencia. Está en Hebreos capítulo 10, versículos del 37 al 39, dice, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si retrocede no agradará a mi alma, ¿no? Dice, pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. Es un hermoso versículo que aparece en la Biblia, ¿no? Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, ¿no? Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes en esta espera, sabiendo que todas las cosas se van cumpliendo según el orden establecido por Dios, según lo anticipa la Biblia, ¿no? Porque hasta la espera está profetizada en la Biblia. La Biblia dice que habría una espera, ¿no? Eso también es sumamente interesante. Por eso al cristiano nada lo debe agarrar o tomar por sorpresa. Lo que no debemos hacer es alejarnos de este libro, ¿no?, que es la palabra de Dios y que es el que nos ayuda a tener una comunión sana y diaria con Dios, ¿no?, que nos mantenga en pie hasta que nuestro Señor regrese, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios los bendiga. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga. Esto nos ayuda mucho para poder llegar con este mensaje a mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana
y si Dios lo permite nos encontramos en 7 días con un nuevo video.